Buenas noches, hermanos. También para los que están del otro lado en la transmisión, buenas noches, hermanos. Bueno, tengo el privilegio de presentar a un hermano que también es un privilegio hospedarlo en mi casa. Él me ha contado muchas anécdotas sobre su trabajo en la obra del Señor, en el ministerio. Y entre una de esas anécdotas me comentó que él fue desafiado por Nate Saint, aquel misionero piloto que trabajó en el Ecuador y que fuera muerto, ¿verdad?, por los Aucas allí en el Ecuador. También él conoció a los caciques que fueron ganados por Sophia Muller. Así que él tiene tantas cosas que compartirnos, tenemos tantas cosas que aprender de él, tantos años recorridos en la obra del Señor. Él es pastor misionero de la Iglesia Bautista Independiente, de la Asociación de Iglesias Bautistas Independientes de Estados Unidos. Él últimamente estuvo viviendo en los Estados Unidos para cuidar a su esposa, que lastimosamente partió en la presencia del Señor, estuvo muy enferma y él tuvo que cuidar de su esposa hasta que ella partió a la presencia del Señor. Y ahora él está volviendo a la obra misionera después de haber cumplido esa labor con su esposa. Y de aquí de Paraguay está volviendo a México, a Guadalajara, para abrir una nueva obra. Él es el autor de este libro que va a estar siendo presentado el sábado a la mañana a las 7:30 horas en el desayuno de encuentros pastorales. Y están ustedes cordialmente invitados para ese lanzamiento para las iglesias de los hermanos libres. Y el hermano Mario Filippi es un apasionado del evangelismo y del discipulado. Y de eso se trata este taller. Él va a compartir con nosotros las estrategias para llegar a las casas de los inconversos y proponerle al no creyente iniciar un estudio bíblico. Y también va a desarrollar en estos 3 días, hoy, mañana viernes y el sábado, cómo poder utilizar adecuadamente el material que él mismo escribió, ¿verdad? ¿Quién más conocedor de su propio texto y que nos pueda traer este taller? Así que le damos la bienvenida al pastor Mario Filippi, quien nos va a enseñar cosas que de repente ya sabemos, pero él nos va a dar otras estrategias y también nuevas enseñanzas, estoy más que seguro de eso. Adelante, pastor. Muchas gracias. Él habla de muchas cosas de este servidor y también he aprendido a pulir zapatos. Entonces, si le hace falta, también soy experto en eso. Solo para añadir a la lista de cosas. Sí, una broma un poco, pero la verdad es que nosotros tenemos que aprender a hacer de todo, siendo pastores, misioneros, trabajadores, ancianos, diáconos, maestros, y bienvenidos. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes. Sabe que Dios ha bendecido en gran manera por darme muchísimos amigos. Y estaba tocando un punto muy importante con algunos de los pastores y quiero ampliar un poco de hablarle de un amigo nuestro, un amigo que es conocido quizás por todos, pero muchos no lo reconocen como amigo. ¿Qué es un amigo? Quiero compartir algo de la palabra de Dios para animarles y aún ayudarles primero antes de presentar algo en cuanto a este mismo ministerio de evangelismo. ¿Qué es un amigo? Es una persona que puede ayudar a convertirle en una mejor persona.
La palabra de Dios dice en Proverbios, capítulo 27, versículo 17. Busquen sus Biblias, por favor. Proverbios 27, 17. Quiero saber, ¿cuántos de ustedes son ancianos de su iglesia? Levante su mano, por favor, si son ancianos. Ok, unos pocos. Muy bien. Ya el sábado vamos a lanzarnos más. Entonces quiero verles a todos ustedes en cuanto al el sábado en la mañana, pero mañana también vamos a tener ayuda y mi tiempo está limitado esta noche, según tengo entendido, y vamos a tener unas 2 diferentes sesiones. Aquí tengo mi reloj para ayudarme con el tiempo. Dice aquí en Proverbios 27, 17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. La palabra aguza quiere decir avivar, estimular, levantar, afilar y afinar. Busque esas definiciones en el diccionario. Muchas veces tenemos que acudir al diccionario para encontrar la palabra adecuada. Pero todas estas palabras caben. Y un amigo a veces le ama tanto, no para discutir, solo para levantar y ayudarle en su vida. Esto no solamente para los que están dirigiendo la iglesia o la escuela bíblica o cualquier ministerio. Es una persona que en verdad ama a Cristo. Es una persona que le quiere ayudar. Pero hay algunos que son muy amigos. ¿Sabe que mi mejor amiga fue mi esposa? La quería muchísimo, la quiero mucho. Y llegando al cielo, la primera persona que quiero ver es mi amado Salvador. Quiero caer a sus pies y aún adorarle personalmente y abrazarle. Yo soy uno que aprendí desde chico a hacer abrazos y sabe que la segunda persona que quiero abrazar y besar es mi querida esposa. Yo sé que en el cielo no hay marido y esposa, pero hay amigos y ella es mi mejor amiga. Porque me ayudaba en mi vida muchísimo. Maridos, escúchame. Yo no sé cuántos de ustedes son casados, pero escúchame bien. Debe escuchar a su esposa. Muchas veces no la oye. A veces no presta atención que deben prestarla. A veces está llorando por dentro y riéndose por fuera. A veces necesita ayuda, pero muchas veces quiere ayudarle a usted. Ser mejor persona, ser una persona que puede en verdad ser más como Cristo. En este caso, quiero llamar su atención, por favor, al mismo capítulo 27 y el versículo 6, Proverbios 27, 6. Ella dice aquí, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Después de ganar a su esposa, yo sé que hay un tiempo donde tienen que conocerse el uno al otro más, donde van aprendiendo muchísimo. Al principio, ella va a tener cierta reserva en cuanto a mencionar cosas de su vida,
porque todavía no le conoce muy bien. Solo suficiente para herirle, para decirle la verdad, cómo puede mejorarse, cómo puede actuar mejor, más como Cristo, cómo puede aún dar mejores consejos como personas líderes de sus iglesias. Sí, le gustaría tener una amiga o un amigo que puede hacerle vivir una vida más limpia, una vida más consagrada, ayudarle a ser una persona más como Cristo Jesús, darle más fuerza en su ministerio, en su testimonio para alcanzar a otras personas para Cristo, aún ganar a los familiares para Cristo, que le haría madurar en sus acciones, en sus pensamientos, en su manera de pensar y su manera de reaccionar. Pues la verdad es que tenemos ese amigo, todos. Se llama problemas y dificultades. ¿Cómo reacciona usted a sus dificultades? Yo experimenté aún solamente el día de ayer una dificultad, algo que me hizo sentir tristeza, pero a la vez yo supe que por un descuido mío, si hubiera estado mi esposa conmigo, yo sé que no hubiera sucedido, pero perdí mi teléfono celular. ¿Saben una cosa? Ese es un problema. Pero es un problema que uno puede aceptar o renegar o puede estar triste y dejarle en una decaída, o puede ayudarle a aprender en muchas áreas. A mí me está ayudando a aprender. Porque esa dificultad, ese problema me ha tenido que acercar aún más al Señor para decir, Señor, tenía muchos datos ahí, mucha información que tengo que recuperar. ¿Y sabe dónde se encuentra? Aquí. Y el problema es que muchos están confiando en sí mismos y no en el Señor. Y sabe que es una oportunidad. Yo considero mis problemas y dificultades una bendición, porque es una oportunidad para dejar a Dios obrar más en nuestra vida. ¿Creen que soy experto en cuanto a evangelización? No lo soy. Cada vez que voy, yo tengo que depender del Señor. Señor, esta es una alma que necesito alcanzar por Cristo. Esta es una concha del mar más fuerte que hierro, que penetrar a ese corazón de piedra. Y, ¿sabe? Si usted llega a una persona creyendo que puede solo, está muy equivocado. Porque tenemos que ir a esa persona con humildad para alcanzarle para Cristo, recordando que nosotros también estuvimos ahí en un tiempo en el pasado. No importa su calidad o cantidad de pecados, Dios le ama. Y Dios le ha mandado a usted para quizás ser esa voz que va a hablarle de la palabra de Dios para alcanzarle para Cristo. O yo he encontrado personas
trabajando con la clase media alta allá en Guadalajara por 24 años, donde mi esposa y yo servimos al Señor, llevando la palabra de Dios y más tarde el libro, llegando a ser un verdadero cristiano a ellos. Pero cada persona es un individuo que tenemos que recordar que no tenemos una capacidad de ganarle para Cristo. Es lo que hace Dios en el corazón del individuo. Y si usted cree que tiene toda capacidad, está muy equivocado. No hay un experto que está siendo usado por Dios para evangelizar. No hay. Todos somos débiles y tenemos que confiar en la obra de Dios. Pablo decía, yo sembré, Apolos regó, pero ¿quién dio el crecimiento? Dios. Ahí está el secreto. Y el problema es que muchos están confiando en sus propias capacidades, en su propio intelecto para poder decir, yo sé. No. A veces yo he tenido la experiencia, y otros en nuestra iglesia han tenido la experiencia de llegar a la lección número 2, que es una lección dura, revelando lo que es el problema universal, el pecado. Pero ahí se va haciéndole ver lo que la Biblia identifica como toda clase de pecado. O queremos limitar el pecado a ciertas cositas. Y la gente en el mundo quiere limitarlo a menos. Sin embargo, Dios está identificando lo que es y muchas veces no lo queremos escuchar, no lo queremos saber, no lo queremos oír. Yo sé, porque muchos, y yo dije muchos, han dicho, pastor, yo quiero un Dios que no va a mirar a mis pecados y juzgarme por lo que estoy haciendo, sino me va a amar y me va a disculpar. Yo quiero un Dios amoroso y un Dios que puede levantarme y darme lo que necesito. Todas las cosas bien bonitas, baratas y buenas, sin ningún sacrificio. Ese es el Dios que yo quiero. ¿Sabe que hay demasiados pastores que están predicando esa clase de Dios, pero no es el Cristo de la Biblia? Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, es otro Cristo que están predicando. Y nosotros tenemos en verdad que recordar a quién estamos sirviendo. Y Dios a veces permite a la persona que vaya disculpándose con nosotros diciendo otro día. En otra ocasión, me hace recordar de el rey Agripa. Dijo, casi me persuade de ser cristiano. Otro día te vuelvo a llamar. Sí, otro día nunca llega. Mañana nunca llega. Porque mañana siempre ahí está diciendo mañana. Sí, los problemas y dificultades, enfrentándolos, nos lleva a las rodillas y decimos, Señor, llévame a otro lugar. Me acuerdo de un joven de nuestra iglesia. A propósito, cuando yo era pastor de la iglesia en Guadalajara, el Templo Cristiano Bíblico Fundamental, tuvimos 30 clases usando el libro por varios años después que escribí el libro. Tuvimos 30 clases y yo pensé, qué bueno.
30 clases donde están llegando otra vez a la misma casa hasta terminar el libro, aparentemente, pero algunos cuantos al llegar a la lección 2 o 3, ¿quiénes son los hijos de Dios? La lección número 3 aún. Bueno, la lección 4, la lección 3 es examinando su propio corazón. Y al examinar sus corazones ya muchos no quieren seguir. Especialmente llegando a la lección 4 diciendo que quiénes son los hijos de Dios, y todas las religiones quieren pensar que son en una manera u otra hijos de Dios. Sin embargo, veo algo muy importante. En nuestras iglesias hay gente que piensan que son hijos de Dios y no lo son, porque han hecho una profesión falsa, han dado un paso que declaran una cosa que no es real en sus vidas. Entonces, yo sé que hay muchos. Echen para atrás. Un joven me llamó por teléfono diciendo: Pastor Mario, acabo de terminar la lección 2 y mi alumno no quiere seguir. Yo he tratado de convencerle y hacerle ver la urgencia de seguir estudiando, porque aquí hay buenas noticias y buenas enseñanzas para él. Pero no quiere. Dice que la palabra de Dios es muy ofensiva. Claro, sí es. Pero sepa una cosa, la palabra de Dios es ofensiva, pero nosotros no debemos ofender. Debemos tener mucho cuidado en eso. Ahora, él me llamó, me dijo: Pastor, he perdido la clase. Y me explicó cómo este hombre no quería el Dios de la Biblia, él quería otra clase de Dios que le podía hacer prosperar, sentir bien y bonito. Entonces, él me dijo, casi llorando: Pastor, por favor, ore por mí para que pueda tener otra clase antes del domingo. Yo dije: ¿cómo no? Vamos a orar ahorita. Ahí mismo en el teléfono, yo siempre, cuando me piden oración, ahí mismo oro. Recuérdelo, ustedes como líderes deben hacer lo mismo. Entonces, ahí oraba que le diera Dios esa ayuda para poder encontrar otra joven, otra persona, para que pueda enseñar, porque tenía una pasión. ¿Sabe? Donde no hay una pasión, la gente va al infierno. Por eso quiero hacerle ver la urgencia de cómo Isaías, después que él fue limpiado por Dios, entonces Dios dijo: ¿quién irá por mí, por nosotros? Entonces Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Porque ya estando limpio, Dios tenía un siervo que podía usar. Ese domingo venía el joven riéndose de oreja a oreja, diciendo: Pastor, gracias por sus oraciones, porque ya tengo mi clase, otra clase. Sí. Y esa persona pudo ganar para Cristo. Ya terminó la lección 5, donde él se arrepintió de sus pecados y se entregó a Cristo de todo corazón. Y luego seguía hasta terminar el libro, dándole la seguridad de su salvación, dándole esa ayuda espiritual como ser mejor cristiano, mejor luz en el mundo. Sí, Dios tiene su voluntad para nosotros. Y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento.
algo que no se oye mucho en las iglesias hoy en día, pero sin el arrepentimiento no hay salvación. Y la palabra de Dios está muy, muy clara en cuanto a eso. Hay muchos que quieren usar 1, 2 o 3 versículos para probar que solo tiene que creer. Pero los demonios creen y tiemblan, y ahí está el problema de muchos hoy en día. Creen, pero ni siquiera entienden suficiente para poder decir, sí, temo a Dios. Veo la palabra de Dios cuando está haciéndonos ver, cuando los apóstoles estaban cruzando el mar de Galilea. Rápidamente voy a terminar con esto, porque quiero darles más información en cuanto al libro, pero ahí Cristo les había ordenado que entrara a la barca. Y él fue al monte después de despedir a miles de personas que estaban gritando que sea rey, querían hacerle rey. ¿Sabe por qué despidió a los discípulos primero? Porque ellos también estaban uniéndose con el coro de esa gran multitud de personas que querían que Cristo estableciera su reino en aquel entonces. Y yo veo que Cristo les mandó al mar para darle otro examen. ¿Otro examen? Sí, habían pasado por muchos exámenes en su ministerio y habían fracasado en muchos de sus exámenes. Y pueden leer, donde hay reprensión de parte de Cristo. Oh, hombre de poca fe, cuando dijo a Pedro, que estaba diciendo, Señor, si eres tú, estaban gritando, si eres tú, que vaya yo a ti. Ven, dijo Cristo. Pero viendo las olas y el viento y los relámpagos y truenos, oyendo los truenos, miró abajo y se fue para abajo, quitando sus ojos de Jesús. ¿Sabe que nosotros estamos entrando en el territorio de Satanás cuando tenemos clases con los inconversos? Porque Satanás no quiere que tú tengas éxito, pero tenemos que tener la voluntad que da Cristo, el valor que da Cristo y las ganas que nosotros hemos recibido del Espíritu Santo para seguir y dar la clase, venga lo que venga, la tempestad que sea. Pero Pedro dijo, Señor, sálvame. La oración más corta de la Biblia. Le extendió la mano y lo jaló para caminar con él. Y sabe que es interesante ver ese milagro. Dijo a Pedro, oh hombre de poca fe. ¿Sabe? Nosotros le echamos a Pedro, ¿verdad?, por tener poca fe. Pero no vemos a los otros 11 apóstoles saliendo de la barca diciendo, déjame a mí también ir a ti, Señor. No, Pedro lo hizo. Sí, era una elección no solo para Pedro, pero para todos. ¿Qué pasó? Al entrar en la barca, se calmó todo y instantáneamente, según Juan capítulo 6, estaban ahí a la orilla del mar de Capernaum, a donde iban. 3 milagros. Cristo estaba aún negando la gravedad. No se hundía. Estaba caminando sobre lo que era la amenaza de muerte para los apóstoles. Muy importante saber eso. Él está encima de todo. Venga lo que venga, tenemos que animarnos para decir, Señor, tú estás conmigo, tú estás aún encargado de todo lo que tenemos, todo lo que haremos, tú estás encargado.
hoy voy a ir a esa clase. Señor, no puedo, pero tú puedes. Señor, obra en el corazón. Hay que orar por cada individuo, inclusive ore por la persona al cual tiene que buscar para tener una clase. Y aquí tenemos una guía y vamos a hablar de esa guía. Es una guía para ayudarles a mejorar su capacidad de dar testimonio, pero es una guía para el inconverso. Este libro es para él, es el libro que va a pertenecer a él, porque va a contestar las preguntas, y son muchas. Inclusive hay un examen después de cada lección, tiene que dar su respuesta. Por eso es necesario que cada uno tenga su propio libro. Veo aquí el otro milagro. Enseguida esa barca estaba del centro del lago de Galilea en una tempestad donde pensaban que iba a perder sus vidas. Enseguida había calma y a la vez enseguida estaba la barca en la costa. ¿Quién la puso allá? Cristo. ¿Quién mandó la tempestad? Cristo. ¿Por qué? Quería comprobar y fortalecer su fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. Tiene fe en sí mismo, entonces va a fracasar. Si piensas que tú estás haciendo la obra, como Pedro pensaba que él estaba caminando sobre esas aguas, que antes era amenaza de muerte para él, se hundió. Y usted también. Porque ninguno de nosotros estamos exentos de desánimo, ninguno de nosotros estamos exentos de fracasar en cuanto a la enseñanza, pero levántate después, reconozca, y si no explicó bien, regrese con ese alumno y decirle, mire, hay cosas que debiera haber tocado que no toqué con usted la semana pasada. Yo trato de tener y animar a los hermanos que tengan una clase cada semana de 1 hora. Y había un caso de un psiquiatra de Guadalajara me llamó y me dijo, un paciente mío me habló de usted, Pastor Mario, favor de venir a mi oficina porque estoy para suicidarme. Yo dije, ¿cómo? Sí. ¿Cómo no? ¿Cuándo quiere que me vaya? Él me dijo, usted tiene la respuesta. Yo dije, bueno, puedo ayudarle a encontrar la respuesta, pero es en Cristo Jesús. Véngase. Estuve con él en la primera clase. Entonces me dijo, pastor, ¿puede venir pasado mañana? Necesito otra clase. Entonces me pidió 2 veces a la semana una clase. A veces sucede. Ese psiquiatra necesitaba no la psiquiatría, necesitaba a Cristo. La gente no necesita la filosofía del mundo, necesita a Cristo, necesita la palabra de Dios. Pregunto, ¿están dispuestos de dar la palabra de Dios o están solamente con un deseo de reunirse y tener un club que se llama iglesia? Ahí está en el principio un fracaso, porque Dios quiere que nosotros vayamos, dijo, ir a todo el mundo y enseñar, predicar la palabra de Dios, ir y hacer discípulos, no de los creyentes porque ya son creyentes, hacer discípulos de los incrédulos. Capítulo 6 de Juan dice que todos fueron sus discípulos, pero ya dijeron, dura es esta cosa, ¿quién la puede escuchar? ¿Quién la puede oír? Entonces,
ellos echaron para atrás. Cristo dijo a sus apóstoles, ¿quieren ir también vosotros? Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Ahora, nosotros estamos al borde, al comienzo, para iniciar un ministerio aquí en Paraguay que puede cambiar su vida y puede cambiar su iglesia, pero tiene que dejar a Cristo hacerlo. No es una cuestión de un libro que lo hace, es la Biblia. Yo vendí una Biblia muchas Biblias, pero encontré en los llanos de Venezuela, donde yo trabajaba con mi esposa. Bueno, yo trabajaba en los llanos. Ella estaba en el pueblo de Barinas ayudando a la iglesia allí, mientras que yo fundaba iglesias en los llanos. Vendí una Biblia a una señora. Ella oía que ese libro hace milagros. Y ella me dijo, pastor, ¿es verdad que este libro hace milagros? Sí, el milagro más grande es que cuando una persona en verdad entiende lo que dice la palabra, se arrepiente de sus pecados y se entrega a Cristo, la vida cambia. Entró por un oído y salió por el otro. Volví a visitar en la casa y la encontré a ella acostada en su cama, con la Biblia en su frente. Y le pregunté, señora, ¿qué pasa con usted? ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene la Biblia ahí en la frente? Pues a mí me dijeron que hacen milagros este libro. Sí, pero en el corazón, no en la cabeza. Claro, tiene que entrar la palabra de Dios por el oído. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero no viene porque pone en la frente para quitar un dolor de cabeza. Más bien le va a dar más dolor de cabeza por el peso. ¿Sabe que hay personas que tienen un mal concepto y tenemos que darles la palabra de Dios para despertarles? Mi tiempo se terminó. Estoy relacionando con este mensaje que vamos a seguir. Según tengo entendido, hay un receso. Pero ya terminé mi media hora. Pero ustedes van a recibir grandes bendiciones cuando están sometidos a Dios y dispuestos de servirle en la forma correcta para ser bendecido por Él. Y quiero ayudarles. Por eso estoy aquí. Y queremos compartir con ustedes algo en cuanto a este libro en la próxima sesión. Muchas gracias.